Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Vean esquina superior izquierda que hoy empezamos el tema 4. Tema 4, este es el último tema que vamos a ver, que es el manejo de archivos en C++. Vamos a empezar con lo más fácil, con los archivos secuenciales. Vamos a definir qué es un string, cómo están conformados los archivos de texto, y vamos a estudiar la clase fstring. Es la clase que contiene las clases ifstring, inFileString, que en este caso es para la lectura de archivo, y ofstring outFile, que es para la escritura de archivo. Se está orientando que el laboratorio 5 tiene 3 ejercicios. El 1 y el 2, este que es archivos secuenciales, bastante sencillo, y se entrega el lunes hasta las 12 de la noche la entrega el lunes, porque el examen final va a ser el lunes. El otro ejercicio, que es el 3, es de archivo binario, es la clase de mañana. Entonces, en este caso, recuerden que los ejercicios 1 y 2, que son de archivos secuenciales, y el ejercicio 3, que conforma el laboratorio 5, se entregan hasta el lunes 12 de la noche, porque el lunes va a ser el examen final. Vale 30 puntos y van todos los temas. Y el martes 26 va a ser la defensa de proyecto. Defensa de proyecto que vale 20 puntos, pero es por equipo de 3 o 4 estudiantes. Por lo que hasta el lunes deben enviarme, hasta el lunes igualmente a las 23:12 de la noche, deben enviarme los equipos que están conformados para plantearle su horario. Quién empieza a las 7:15, quién sigue a las 8, quién sigue a las 8:30, así. Eso hasta el lunes a las 12 de la noche. Bien, vamos a empezar. Vamos a ver el PowerPoint, que es manejo de archivos en C++. Cómo se manejan los archivos en C++. Y vamos a ver hoy esto que aparece acá. Esto que aparece aquí es lo que vamos a ver hoy. Archivo de texto, algunas generalidades del archivo de texto. ¿Cuáles son los modos de apertura de archivo? La clase ifstring y ofstring, o sea, archivos de lectura, archivos para escritura, y cómo se manipulan los archivos de texto. Mañana veremos esta parte que está acá, que son los archivos binarios. Con eso terminamos el tema y ya terminaríamos la materia. Vamos a dar este archivo. ¿En qué son archivos? ¿Qué es un string? ¿Y qué son los archivos de texto? ¿Cómo están compuestos? Miren ahí, ustedes como pueden ver en esta diapositiva, que el archivo, colección de datos almacenados en un dispositivo con características persistentes. Eso quiere decir que el dispositivo tiene características persistentes. O sea, colección de datos que está almacenado en un dispositivo que tiene características persistentes. Por supuesto, es un dispositivo que una vez que usted apaga la máquina, permanece, en este caso, esa colección de datos almacenados. Ahí es un archivo. Porque si está en memoria, usted apaga la computadora, bueno, pues se pierde toda la información que estaba en memoria. Pero si usted lo tenía en el disco duro de su computadora, o lo grabó en un CD, o lo puso a un flash memory, no hay problema, porque cuando usted apaga la computadora queda en el disco duro ese archivo, o en el CD o en el flash memory tiene su archivo. Ahora, ¿para qué se usan los archivos? Estos son datos que necesitan algunas aplicaciones durante su ejecución. Y uno de los más usados son los archivos de texto, que es una secuencia de caracteres. O sea, los archivos de texto son leíbles. Usted
abre un archivo de texto y lo puede leer completamente. ¿Por qué? Porque son una serie de caracteres. Texto, lo dice, su palabra es texto, lo que hay en esos archivos que pueden ser leídos cuando usted abre el archivo. No así en el caso de los archivos binarios, que usted lo que ve son jeroglíficos ahí egipcios. No se puede leer si usted abre un archivo binario. Sin embargo, el archivo de texto, esto que dicen acá, como son secuencias de caracteres, puede ser leído automáticamente cuando usted lo abre. Vamos a ver qué son los strings. El string, fíjense lo que es flujo. String quiere decir corriente, flujo. Y en este caso es un flujo de datos. Un string es un flujo de datos. Entonces, en este caso, usted puede, si está asociado a un flujo de datos en C++, usted puede hacer operaciones de lectura, sobre escritura del archivo o añadir nuevos datos al archivo. Siempre este string mantiene la posición de que ocurrió la última lectura, perdón, la última lectura o la última escritura en el archivo. Él siempre mantiene esa posición. Sé que si usted vuelve a invocar, ahí está marcando en el lugar donde usted se quedó de leer, la última lectura que realizó, o la última escritura, o sea, lo último que escribió en ese archivo, permanece ahí ese puntero. Los archivos string generalmente son de acceso secuencial. Ya lo dijimos, un archivo de texto que tiene un carácter tras otro o de una línea tras otra. Yo puedo acceder carácter a carácter o línea tras línea. También puede ser cerrado para prevenir que pueda ser accesado o accedido, perdón, por otras aplicaciones. Vamos a ver cuáles son los modos de apertura de archivo. Este que aparece aquí son operaciones de añadidura. Este es append. Appear, append, que es para añadir. Esto que aparece aquí, iOS. Bien que la nomenclatura esta de los 4 puntos, 2 puntos, 2 puntos, o sea, seguido así, siempre tiene que estar precedido por una clase. Y este señor que está aquí pertenece a la clase IO, In-Out System, que es la clase que tiene todos los procedimientos para trabajo con consola, archivos, etc. Este que está aquí coloca el apuntador del archivo al final del mismo. Este es appear to end. Este de acá también es, todos pertenecen a la IO, IO system, a la entrada salida. Y este apunta al archivo al final del mismo. O sea, to end. Este es add to end. Add to end agrega to end al final. Este que está acá es in para operaciones de lectura. Y esta opción es para los objetos que están en la clase ifstring. ¿Qué significa ifstring? Fíjense que string dijimos que era un flujo de datos. Flujo de datos contenido en un archivo, la F-file, en un archivo y de in, de entrada. Entonces, la corriente de datos que está en un archivo de entrada. Mientras que el out es, en este caso, la corriente de datos que está en un archivo de salida. Ahora, esta apertura que está aquí dice no create. ¿Qué quiere decir? Si usted pone esto, y esto es como el sistema operativo. En este caso estoy creando desde una aplicación C++ haciendo la función del sistema operativo. Si yo digo no create, si el archivo no existe, se suspende la operación. Porque si dijera create, como hay una opción create, si existía, lo cerraba y creaba uno nuevo. Si no existía, en este caso, si el archivo no existe, si era create, se crea. Pero con no create, si no existe, no hago nada. Igual que para replace. Si existe el archivo con este nombre, no replace, la operación se suspende. Pero si hubiera dicho solo replace, en este caso, si existía el archivo, era reemplazado por el nuevo. Trunc crea un archivo. Si existe uno con el mismo nombre, lo borra. Truncar. Este de aquí es para los archivos binarios. Binary es operaciones binarias, archivos que trabajan con archivos binarios.
La clase fstring, esta clase que está acá, contiene la in-out file string y la out file string. Para trabajar con archivo, tengo que definir esta clase fhstring a través del include. Porque una vez que añado esa que están ahí, incluyo esta clase en mi aplicación, ya yo puedo usar las clases ifstring y ofstring. Esto lo vimos ya, no quería irnos ahí, true. Vamos a ver algunas funciones de las clases ifstring y ofstring. Bad y good son opuestos, close, open y end of file. Fail, get, getLine, is open y pick. Vamos a ver todas esas que aparecen. Bad y good, bueno, son opuestas, ¿no? Bad, si yo pongo que aquí, es fichero bad, quiere decir si devuelve true, que se ha producido malo. O sea, si el fichero está mal, devuelve true es porque se ha producido un error. Y si esto devuelve true, entonces error al tratar de abrir el archivo. Y si pongo good y devuelve true, no hay problema. Pero si pongo good y devuelve false, es lo mismo que el bad con true. Bad con false es igual que good con true. Esos son los opuestos. Open, close y end of file. Open abre un string de entrada o salida. Esto abre el archivo. Lo mismo para lectura que para escritura. Close cierra el archivo. Obligatorio para el caso de escritura. Para el caso de escritura es obligatorio poner cerrar una vez que escribo todos mis datos en el archivo. Tengo necesidad de cerrarlo. ¿Qué pasa si no lo cierro? Si no lo cierro, todo lo que he agregado a ese archivo se pierde. O sea, no puedo verlo, no encuentra el fin de archivo. El close este es el que pone el fin de archivo. Es el que pone la marca que ahí termina el archivo. Entonces el sistema, si no encuentra esa marca, no puede leerla. Sigue buscando y no la encontró. Pero además de que se pierde toda esa información, pierdo también pistas, porque esas pistas ya no pueden ser accedidas por ninguna aplicación. El end of file devuelve true si se alcanza el fin de archivo. Fíjense que esto quiere decir end of file, fin de archivo. Entonces, si devuelve true, se alcanzó el fin de archivo. Yo puedo usarlo de esta forma, mientras niego que se haya alcanzado el fin de archivo. O sea, esto se lee, mientras no se ha alcanzado el fin de archivo, hago operaciones con mi archivo, leo, escribo, etcétera, etcétera. Y al final, si escribí, close. No obligatorio en el caso de lectura. Obligatorio en el caso de escritura porque, les repito, se pierde toda la información escrita, pero además de eso, pierdo pistas y después tengo que estar recuperándolo con herramientas de sistema. Función fail es fallo, devuelve true si ha ocurrido un error. Get, put y getLine. Get lee un carácter de una corriente de datos. Put escribe un carácter. getLine lee una línea de caracteres. Aquí está. getLine, estoy leyendo el nombre de mi archivo, que en este caso es un objeto instanciado a la clase ifstring. Esto porque es un archivo de entrada. Y si aquí me dice lectura, línea, línea. Estoy leyendo una línea de ese archivo. Y aquí, en este caso, estoy leyendo un carácter de ese archivo. Esto se emplea o esta o esta. O acaso también se podría emplear en combinado, pero casi siempre se utiliza leer el archivo línea a línea o leer el archivo carácter a carácter. Eso es para la lectura. Y put para la escritura en carácter. Para abrir un archivo, la clase ifstring. Este es para lectura. Para abrir un archivo y realizar operaciones de lectura, se crea un objeto de la clase ifstring. O sea, se instancia un objeto a la clase ifstring. Ahí está instanciado. Y luego digo que le tengo que decir la ruta donde está ese archivo. O sea, en qué dirección de mi disco se encuentra.
El camino para poder acceder y el nombre de ese archivo que quiero abrir. En este caso, aquí esta ruta debe decir, este archivo, ¿cuál es el camino para llegar a ese archivo? Correcto. Y la extensión de este archivo. En este caso, bueno, es esto. Y mientras no se alcance el fin de archivo, puedo hacer esto. Leer línea a línea del archivo o aquí, leer carácter a carácter. La clase OFString es para realizar operaciones de escritura. Aquí en este caso OFString se instancia un objeto a la clase OFString y después le digo dónde va a estar ese archivo, cómo se va a llamar y voy a escribir. Fíjense que se utiliza lo mismo. En este caso, esto es para la salida. Si ponía cout, ¿qué pasaba si ponía cout? Si ponía cout me quería decir consola, salida de consola. Pero como estoy poniendo aquí archivo 2, esto quiere decir que esto que está aquí se va a escribir en el archivo 2, que está definido por el camino de este que aparece aquí. Y al final, por supuesto, close para cerrar. Vamos a ver esto, vamos a comunicarnos con el lenguaje nuestro, que es el lenguaje de codificación. Vamos a codificar todo esto. Acá vamos a comunicarnos en el lenguaje que no entendemos nosotros. Vamos a colocar aquí, crear un proyecto. Ese proyecto va a ser el proyecto de consola, de C++. Una aplicación de consola. Siguiente, voy a llamar, en este caso son archivos secuenciales. Archivos, vamos a poner aquí. Archivo secuencial. Y este vaya a ponerlo acá en el escritorio para después podérselo enviar a ustedes. Creo. Aquí como siempre. Parte que está acá. Elimino esta parte que está acá. Y agrego ahora la system. Pause. Coma y la reta 0. ¿No? Aquí por supuesto la using main system. Using de perdón. Ahora aquí, bueno, pues le dije que para utilizar archivo tenía que agregar, como decía acá, en este señor que está acá, decía aquí, mírenlo aquí, agregar incluye fstring. O sea, acá, voy a poner aquí, incluye C, B, incluye, en vez de link out string, vamos a ponerle fstring, y esta que está acá permite uso de las clases ifstring y ofstring. ¿Listo? Ese me permite esas dos clases que pueden ser empleadas ahí. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces aquí ya esto permite el uso de la clase ifstring. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Fíjense, voy a poner ahora aquí ifstring, porque ya me lo permite. Dice que ya se puso ese colorcito porque, perdón. Aquí hay un colorcito que está, está bien. ifstring. En este caso que está aquí, le voy a poner archivo 1 igual que la otra vez. arch1. Alguno. ¿Y ahí qué estoy haciendo? Estoy instanciando el objeto,
instanciando el objeto arch1 a la clase IF3. Bien, ahí instancié ese objeto y ahora lo tengo que abrir. Correcto, voy a decir aquí arch1, lo voy a abrir para la lectura, porque está instanciado a la clase ifstring, y ifstring es in file, o sea, flujo de datos contenido un fichero para la lectura. Y le voy a poner aquí open, open, ¿ya? Open, y le voy a poner aquí, ¿dónde buscar el archivo? En la ruta. Ponerle la ruta a esa variable que está ahí, que por supuesto no está definida aún. Entonces vamos a colocar acá y vamos a definir una cadena string y ruta va a ser igual. Ahí le voy a decir yo aquí dentro cuál es la cadena donde se encuentra el camino y el nombre completo de arch1. Vamos aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear acá, con cualquier editor de texto, un documento de texto. Vamos a ponerle arch1, como le puse allí, arch1. Aquí. No, eso no es. Arch1. 1.txt, correcto. Y aquí voy a escribir información. Voy a escribir información y voy a decir, por ejemplo, este es un archivo de otra línea para comprobar la entrada, la lectura. La lectura es de una aplicación C++. Y listo. Ese sería mi fin ahí. Listo. Y voy a salvar este archivo, guardar. Guardar. Ese está con esa información. Una aplicación. Una aplicación. Guardar. Esta es esa aplicación. ¿Dónde está esa aplicación? Vamos a ver dónde está. En las propiedades. Está aquí. Dice que está en la C, user José desktop y se llama archivo 1txt. Control C. Voy acá a mi código y le digo aquí, Control B, está en user José y se llama arch1.txt. ¿Correcto? Y en ese tenemos ya ahí la ruta. Y yo quiero abrirle ese archivo que está en esta ruta. Fíjense que hay que ponerle el nombre aquí, la extensión TXT. ¿Qué pasa acá? Aquí me dice que está usado un formato incorrectamente. ¿Para qué servía el slash cuando está dentro de una cadena? Porque esto está dentro de una cadena. Miren las comillas ahí. ¿Se recuerdan cuando yo ponía acá y decía cout y decía la slash y ponía dentro de esta cadena backslash n? ¿Qué hacía eso que está ahí? Eso me decía, esto que está aquí es una secuencia de escape, así se llama, secuencia de escape, porque está en un slash dentro de una cadena. Una secuencia de escape que seguido de la N quiere decir new line. Entonces, esto que estaba aquí, lo que me hacía era un cambio de línea. Entonces, este señor que está acá me dice, espérate, slash U, no conozco esa secuencia de escape. Slash J, no conozco esa secuencia de escape. Slash D, no conozco. O sea que no me conoce esa secuencia de escape. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago para decirle, hijo mío, esto no es una secuencia de escape? Esto que está aquí es la dirección donde va a encontrar el archivo que estoy tratando. Para evitar eso, le tengo que poner doble slash
a todo para eliminar que sean secuencias de escape. Cuando hay un slash dentro de esa cadena, si no es secuencia de escape, tengo que ponerle un slash. Correcto. Ya esto que está aquí, ya no me sale error porque esto ya no es una secuencia. Barra barra me está diciendo, oh, esto es una dirección que hay que buscar en el disco duro C, en la rama user, José, en el de camino de stop, y se llama archivo 1.txt. Correcto, ya no tengo problema y aquí lo abro. Entonces aquí, ¿qué hago? Una vez abierto eso que está aquí, voy a decir, mientras no existe el fin de archivo, archivo 1.enofile, ¿sí? Eso me quiere decir eso. Acá quiere decir, primero que instancié un objeto para la clase ifstring, que es un archivo a la clase ifstring para lectura. Clase ifstring, vamos a ponerle aquí, lectura. Ifstring es in file. Corriente de datos, un fichero para la lectura de entrada. Entonces, ¿dónde lo busco? Aquí, en esta ruta. Esta ruta me dice que está en el escritorio y que se llama arch1.txt, y ese es este señor que aparece aquí, mírenlo ahí. Este es el archivo que estoy buscando. Este es el archivo que estoy tratando con él. El que quiero leer desde una aplicación C++. Aquí, ¿qué hago? Aquí estoy diciendo archivo este. Ahora voy a leer acá. Voy a leer ese archivo. Entonces acá. Miren lo que tenía. Tenía dos variantes. Tenía dos variantes que estaba aquí. Que era aquí. El line, leer línea a línea. O esta que está aquí para leer carácter a carácter. Si empleo esta que está aquí. Sé que es leer carácter a carácter aquí. Dice que estoy diciendo get ¿qué era? Get era obtener un carácter aquí. Get, lee un carácter de un string. Correcto, estoy leyendo el carácter de ese string y lo estoy escribiendo acá. La variable se llama acá. Entonces, en este caso que está acá, aquí, por supuesto, vamos a quitar este que está acá, este cambio de línea. Vamos a ponerle acá, bueno, vamos a ponerle acá un system pause para que no se me vaya eso corriendo. Entonces, cambio de línea, aquí vamos a quitar este. Esto. Veo cat, que es un carácter, lee el carácter y me pide la lente para leer el siguiente carácter. Vamos a esto que está aquí, vamos a ver si lee esos caracteres de forma correcta aquí. Vamos a colocar aquí, vamos a abrir este señor. Ahí está lo que vamos a leer carácter a carácter. Vamos a poner acá. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ejecutar esto que aparece acá. Vamos a ejecutar esto que está aquí. Aquí estamos. Vamos a propiedad de aumentar esto. 8 Fíjense que puso ahí la E. ¿Por qué? Porque aquí el primer carácter que hay de aquí es la E. Presiono una tecla por continuar. Aquí me pone ahora aquí la S. ES, que es el segundo carácter. Ahora viene la T, la E, correcto. Y ahora, ¿qué me va a escribir? Un espacio en blanco. Ahí está el espacio. Fíjense que está ante la P hay un espacio en blanco. Ahora viene la E de nuevo, la S, espacio en blanco, es un, fíjense verticalmente, este es un, y así,
seguiríamos de esa forma que está ahí mostrando. Aquí debería haberla puesto. Así en blanco. Por acá. Para que se viera en la columna esa, se viera así, ¿no ve? La E, S, T, E, espacio, S, E es un archivo. ¿Lo ven? Miren esta línea que aparece acá. Esta línea que aparece aquí. Vertical, este es un archivo. Carácter a carácter lo estoy poniendo. Bien. Vamos acá. Ahora vamos a no usar esto de acá. Esto es lectura carácter a carácter. Vamos a poner aquí, vamos a poner este en comentario. Y voy a poner aquí el get line. Quiero leer aquí el line. Y vamos a leer del archivo arch1. El line trabaja con línea, pero aquí hay que incluir el include string, que es el que contempla getLine, no como en este caso que el std contempla las cadenas, este tipo de datos, pero no contempla esta función, y por lo tanto hay que añadir aquí numerar include y string. ¿Listo? Ahora ya aquí cat no lo había definido por acá. Cat es un string. String es ruta y aquí vamos a poner también cat. Voy a hacer eso. Aquí estoy definiendo que cat es un tipo de string y ruta es un string, pero ya tiene un valor así. Dice aquí ya getLine y lo voy a mostrar aquí. Vamos a ejecutar esto que está acá. Van a ver ustedes cómo escribe. Este es un archivo. Fíjense aquí el... Vamos a cerrarlo. Cerrarlo. Y este de acá, donde está este de aquí. Dice que la primera línea que dice, este es un archivo, este es un archivo. Para continuar. Para comprobar, efectivamente, es la segunda línea que aparece ahí, para comprobar la lectura desde, correcto, lo que aparece ahí en el archivo, una aplicación C++. Y ahí, era el último paso que era el printf. Listo. O sea que escribió línea a línea eso que aparecía ahí. ¿Correcto? Ya escribió línea a línea eso que aparecía ahí, que es lo que yo quería. Vamos entonces, en este caso que está acá, vamos a ver cómo yo escribo en esto que está acá. Vamos a cerrar esto que está aquí. Ese que está aquí. Y vamos entonces, en este caso que está acá, mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir void archivo lectura. Archivo lectura. ¿Sí? Este procedimiento, vamos a ponerle todo esto. Todo esto fue el archivo de lectura. Vamos a ponerlo aquí. Todo eso fue un campo, no hay problema. Y aquí, en vez de este caso que está aquí, vamos a invocarlo. O sea, todo ese trozo que está ahí, vamos a invocarlo y sería archivo. Como es un procedimiento, no retorna ningún valor. Voy, no retorna valor. Y eso es lo que hace este archivo. Vamos a escribir ahora el archivo de escritura. Vamos a poner void también. Archivo. Archivo de escritura. Acá. Un archivo de escritura. Entonces, en este caso,
Fíjense que aquí este era IF. Era un flujo de datos para un archivo de entrada. Ahora, ¿qué tengo que poner aquí? OF. OF string. Le voy a llamar, puedo llamarle archivo 1 porque están en procedimientos distintos, o archivo 2, como quieran. Voy a llamarle también archivo 2, vaya. No haya, pero se le puede llamar archivo 1 porque este está definido aquí en este procedimiento y este está definido en otro procedimiento, o sea, no hay problema. Si estuviera en el main los dos, sí, ahí sí habría problema. Entonces, en este caso que está aquí, voy a decirle que esto que está acá, voy a definir aquí, string, la ruta. C, aquí, B, y le voy a quitar este cat, ya no nos hace falta. Ya no nos hace falta. De ruta sí, pero le voy a poner que me lo escribe en el escritorio, pero ahora con el nombre de archivo 2. Y me lo escribe con el nombre de archivo 2 y abro aquí archivo 2 open, archivo 2.open, open, y aquí le voy a colocar, en este caso, ruta. Mismo que dice anterior. Ruta, y él me va a escribir lo que yo escribo ahora, él me lo va a escribir en el archivo 2 que está en el desktop. ¿Qué hago ahora? Ahora hago lo siguiente. Una vez que termine ya de escribir dónde está el archivo 2, dónde lo quiero poner, voy a escribir ya la información. Y aquí, ¿cómo escribo? Archivo 2. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué quiere decir esto? Estoy en este caso que está acá, estoy, en vez de cout, que es salida por consola, estoy diciendo salida en el archivo 2, porque el archivo 2 es de escritura. Es de escritura. Entonces, en este caso que está aquí, voy a escribir la cadena, vea, que se emplea, vea que se emplea, y voy a cerrar, voy a hacer un cambio de línea, voy a escribir otra línea que sea archivo 2, aquí, sería así, y voy a colocarla aquí, vea que se emplea el símbolo o los símbolos, el símbolo doble paréntesis de ángulo para la salida en el archivo. El archivo arch. ¿No? Y ahí voy a terminar en. ¿Qué pasa acá? Aquí sí tengo que hacer este archivo 2.close. Close. ¿Okay? Dice que en este caso es obligatorio, no lo hice en la lectura, obligatorio para la escritura de obligatorio para la escritura del archivo. Obligatorio para la escritura del archivo. ¿Por qué? Porque si no pongo close, aquí se pierde todo lo que yo... Si aquí escribí dos líneas. Escribí dos líneas. Una primera línea y la segunda línea que no cambia de línea, sino se queda ahí ya. Y ahí le estoy poniendo el end of file. Este close lo que hace es, le está poniendo el end of file después de este 2, aquí, después de este arch 2, de esta palabra, está insertando el fin de línea. Y ese sí lo va a encontrar el sistema procesador cuando yo mande a leerlo. Cuando mande a leerlo acá, y ese sí lo va a encontrar. Fíjense que aquí en la lectura no puse close. Se puede poner por una cuestión de, no sé, de seguir una buena norma de programación. Puedo ponerlo ahí, archivo, aunque esté leyendo, lo cierro, no hace falta.
porque está cerrado. Estoy leyendo un archivo que fue creado y está cerrado. En este caso que está aquí, estoy cerrando un archivo que estoy creando en este caso. Correcto. Vamos entonces, en este caso que está acá, a ejecutar esto que está aquí. Vamos a poner este en comentario, archivo de lectura, y vamos a poner acá, aquí, archivo de escritura. Archivo de escritura. Vamos a leer ese archivo de escritura. Lo vamos a poner aquí una vez que escriba todo esto que está acá. Vamos a poner aquí algo que me diga en la consola, cout. Y si pasó todo eso bien, el archivo fue creado exitosamente. N, cambio de línea. El archivo fue creado exitosamente. Acá. Aquí debimos haber puesto en la lectura, cuando digo open, entonces en este caso lo que habíamos visto aquí en este apartado que está acá. Este apartado que está acá. Aquí. Si archivo 1 fail, correcto, entonces ¿qué? Aquí. Si le digo bad, quiere decir que trató de abrir el archivo y ese es el error. Bueno, vamos a colocarlo aquí de esta forma. Bueno, vamos aquí a escribir, archivo de escritura. Vamos a ejecutar esto que está acá. Y me dijo el archivo fue creado exitosamente. Y es verdad, es mentira. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Voy acá, vamos a minimizar esto. Acá. Archivo 1, miren el archivo 2 aquí. Archivo 1 y archivo 2. Este que está acá, recuerden que este es un archivo para comprobar. Y este que está acá vea que se emplea el símbolo paréntesis ángulo doble para la salida del archivo archivo, lo que yo mandé a escribir, y lo cerré porque si no, esto no lo puedo ver nunca, ni me va a permitir abrir ese archivo, porque aquí lo abrí directamente porque es un archivo de texto, un archivo secuencial. Por lo tanto, en este caso ya yo tengo que puedo abrirlo, mírenlo ahí, se puede leer perfectamente. Y para un archivo binario no se puede hacer esto. No se puede leer la información contenida en el archivo. ¿Por qué? Porque el archivo de texto es una secuencia de caracteres. Como ustedes ven acá, secuencias de caracteres, la E, la S, la T, la E, o de línea. Listo, esto es, a ver quién me queda por acá. Con archivos de texto de ejercicio unido y después vienen los binarios. Esos binarios, vamos a dejarlo para mañana. Si guardar los cambios realizados en el archivo PD. No sé qué hice. Un subrayado nomás, no guardar. Entonces, no quiero ponerle, podíamos dar aquí ahora los binarios. No quiero. No quiero confundirlo. Aquí vamos.